¿Se ve mi pantalla? Sí, sí. Ah, ok. Mientras empieza, algo que debemos de considerar en tuberculosis pulmonar. Ay, es que es una de las enfermedades infecciosas un poco difícil del diagnóstico porque, bueno, la verdad es que es muy fácil, pero si no sabes bien tuberculosis, pues puedes confundirla con muchas cosas. Una, porque clínicamente eh, puede parecer una simple infección respiratoria superior o al contrario, una respiratoria inferior muy complicada. En donde se hace un poco complicado el diagnóstico es en las imágenes, porque puedes aparentar desde algo muy sencillo como una neumonía intersticial hasta un gran tumor. Entonces, por eso va a ser importante que pues veamos varias y varias radiografías para que podamos más o menos encuadrar la causa y la otra, la parte epidemiológica. Entonces, ese va a ser el parteaguas para que podamos decir, este es tuberculosis, esto es neumonía, esto es cáncer, esto es un hongo, esto es por exposición laboral, pero más adelante yo les voy a enseñar unas imágenes para que vean qué variedad tenemos de oportunidad para hacer el diagnóstico. Bueno, ahora sí, por favor. Ok. Pues buenos días, les voy a hablar de tuberculosis pulmonar. Primero, como introducción, la tuberculosis pulmonar es una enfermedad transmitible producida por el bacilo Mycobacterium tuberculosis. Esta se encuentra entre las primeras 10 causas de mortalidad hablando mundialmente y es la principal causa de mortalidad provocada por un solo agente infeccioso, incluso por encima del VIH. Hablando de epidemiología, en México se estima que durante el 2019 la tasa de tuberculosis fue de 23 casos por 100,000 habitantes. Esto significa que 23,000 personas enfermaron. En este mismo año hubo 2,600 defunciones y los hombres mayores a 15 años representaron el 62% de todos los casos. Las tasas más altas se registraron entre sujetos de 75 a 79 años. Un 55% del total correspondió a adultos de entre 20 y 49 años. Y de todos los casos, el 27% eran pacientes con diabetes y el 12% personas con VIH, ya que pues aquí las enfermedades que conducen a inmunosupresión pues tienen mucha importancia en su desarrollo. Como tal, en cuanto a factores de riesgo, pues infección por VIH, desnutrición, diabetes, el hacinamiento, ya que es una enfermedad que se transmite de persona a persona mediante, por ejemplo, cuando esa persona tose o habla, la bacteria se va al, al ambiente y pues la otra persona que se contagia la respira, la inhala y es como se transmite. Entonces, en lugares con hacinamiento suele ser común, así como en trabajadores de la salud. Y también, pues, en inmunodeficiencias. En otros casos puede ser privados de la libertad, población migrante, ancianos o los extremos de la vida. Y pues bien, en cuanto a su fisiopatología, primero, pues esta es una bacteria estrictamente aeróbica, tiene forma de bastón y tiene resistencias a la destrucción que voy a mencionar pues ahorita. Esta pues de inicio se va a encontrar con las barreras primarias de defensa, es decir, en cornetes, vibrisas, epitelio traqueobronquial, mediante reflejo mecánico de la tos. Es probable que no se desarrolle como muy seriamente,
pero una vez que ingresa al espacio alveolar es cuando va a empezar a replicarse y es cuando va a empezar a tener problemas. En este caso, pues los macrófagos alveolares van a tener una acción sobre estas bacterias. Primero, pues van a realizar una fagocitosis y en la fagocitosis se requiere de una fusión fagosoma-lisosoma para que se pueda destruir como tal la bacteria. Sin embargo, en su estructura o en su membrana contiene una proteína llamada lipoarinobanano, perdón, la cual no deja que se realice la fusión fagosoma-lisosoma. Por lo tanto, los macrófagos alveolares no pueden como tal destruirla tan fácilmente. Y pues es entonces cuando pues estos macrófagos inducen a una presentación del antígeno para que los linfocitos T secreten lo que es el interferón gamma y actúa como un potente activador de macrófagos. Y es cuando ya por fin los macrófagos van a poder destruir a la bacteria. Esta bacteria tiene una replicación más o menos lenta, de entre 14 y 21 días. Y bueno, una vez que ya los linfocitos T están empezando a actuar, pues el cuerpo, por así decirlo, se va a dar mayor la replicación de la bacteria y entonces el sistema inmunológico, pues al no tener como un macrófago específico para cada una o así, va a empezar a formar un granuloma. Este granuloma pues tiene la finalidad como de rodear o encapsular a la bacteria y va a estar conformado por linfocitos T, neutrófilos, células epiteliales, células gigantes, así como se puede ver en la imagen de la derecha, empiezan a encerrar a esta bacteria. Y pues debido a que esta bacteria es estrictamente aerobia, pues la van a poner en una condición anaerobia, por lo que su replicación pues va a ser más lenta. Y ya en este punto, cuando ya se forma el granuloma, es cuando se podría visualizar en una imagen y se manifiesta como necrosis gaseosa, así como se ve, creo que sí le puedo hacer zoom, como se ve en esta imagen, ahí justo en esta zona, se alcanza a distinguir este granuloma que se forma. Y bien, esto pues va a dar como resultado primero lo que es la tuberculosis primaria. Y pues aquí es cuando se empieza a subdividir la tuberculosis. Entonces, primero tenemos la tuberculosis latente, la cual es cuando ya se formó este granuloma y la bacteria se encuentra encapsulada, por así decirlo. En este caso, el paciente no se considera infeccioso y es como que está solamente ahí. En caso de tuberculosis primaria progresiva, el sistema inmunológico es incapaz de contener la bacteria, a diferencia de la latente, y entonces el paciente sí puede contagiar fácilmente. Y la tuberculosis secundaria es una reactivación de la tuberculosis latente, es decir, ya se tenía la bacteria, ya estaba encapsulada, pero entonces puede que el paciente tenga un descontrol en diabetes o puede que adquiera alguna enfermedad que lo haga estar como inmunodeprimido y entonces se va a romper esta como membrana o este recubrimiento y se va a volver a liberar. Entonces esta es la tuberculosis secundaria. Y bien, otra, o más bien la clasificación se determina en dos formas. Primero, se va a diseminar desde la ubicación inicial, que pues va a ser los alvéolos pulmonares, hacia otras partes del cuerpo. Se puede ir mediante torrente sanguíneo o sistema linfático, extender a todo el organismo y entonces es cuando se puede clasificar de dos maneras. Una es la tuberculosis pulmonar,
en la cual, pues, va a afectar directamente a los pulmones. Esta es la forma más frecuente de la enfermedad en más de un 80% de los casos y suele ser contagiosa. Y la tuberculosis extrapulmonar, que es, pues, cuando ya se va mediante torrente sanguíneo o, sistema linfático a más partes del cuerpo, que puede ser, por ejemplo, la pleura, ganglios linfáticos, columna vertebral, huesos, articulaciones, aparato urinario, el sistema nervioso y el abdomen. Y, pues bien, la tuberculosis va a afectar al cuerpo en 2 etapas, principales. La primera etapa va a suceder cuando una persona se expone al microorganismo de otra persona que ya padece de tuberculosis de tipo contagioso, y esta se va a infectar, es decir, va a pasar por un proceso de infección tuberculosa. En este caso, como se puede ver en la tablita, este, una infección tuberculosa, pues, prácticamente va a ser asintomática. Entonces, síntomas no se van a presentar. Si se realizara una prueba cutánea de tuberculina, daría positivo, al igual que si se hacen, pruebas de liberación de interferón. En una baciloscopía saldría negativa, en una radiografía no se visualizaría, pues, prácticamente nada. En cuanto a su contagiosidad, pues, no sería tan contagiosa. Caso de tuberculosis, aún no, y el tratamiento preferido, pues, sería más bien como preventivo, ya que, pues, bueno, muchas personas suelen tener, lo que es la tuberculosis, pero de forma latente. Entonces, pues, mientras esté así, pues, solamente hay que cuidar el que no esté inmunodeprimido el paciente. Y la siguiente etapa es cuando ya se da la infección, es decir, ya se replicó la bacteria y se empiezan a manifestar varios síntomas y signos que dicen, pues, que ya evolucionó esta enfermedad. Entonces, en cuanto a síntomas, la mayoría de los pacientes presentan tos, pérdida de peso, fiebre, sudoraciones nocturnas. Igualmente, la prueba cutánea de tuberculina da positivo. Aquí sí ya otras pruebas como la liberación de interferón, la vaciloscopía, radiografía, ya empiezan a presentar anormalidades. En este caso, el paciente es contagioso, ya se considera que está, enfermo por tuberculosis, y el tratamiento, pues, va a ser el que se tiene como específico, que voy a mencionar, pues, al final. Entonces, en cuanto a los síntomas más frecuentes son la tos. En cualquier caso de un paciente con una tos que perdure más de 2 semanas, ya se debería de sospechar de tuberculosis. Esta tos, pues, puede ser, productiva, em, puede ser, disneizante y, pues, en ya casos más graves o con la enfermedad más, avanzada, incluso puede ser emetizante y, pues, ya puede presentar incluso sangre. En esta fase, cuando ya se presenta como que más grave, es cuando el paciente suele, ser más, basífilo, que es como más contagioso. Entonces, aquí ya se produce el esputo, se puede presentar restos de sangre con hemóptisis y asociarse a dificultad para respirar con dolor en el pecho. Igualmente va a haber pérdida de peso, sensación general de enfermedad como malestar, bastante cansancio, fatiga, sudoración nocturna y fiebre. Y se va a encontrar, con mayor frecuencia en los siguientes grupos de la población: en personas que se presentan por iniciativa propia a un establecimiento de la salud con signos y síntomas que refieren o sugieren tuberculosis. Las personas, especialmente niños y adultos jóvenes que viven en el mismo lugar con personas que ya están infectadas de tuberculosis. Personas con factores de riesgo, como ya se mencionó antes, de desnutrición, infección por VIH, diabetes, silicosis o alguna otra alteración, pulmonar, y tabaquismo.
o igualmente personas con imágenes anormales de radiografía de tórax. Aquí, pues, en cuanto a las pruebas diagnósticas, pues primero hay que determinar si la tuberculosis está en su forma latente o si ya se encuentra en la forma activa. En caso de que esté en la forma latente, la prueba a realizar, pues, es la prueba de tuberculina, la que es cutánea. En este caso, pues, se aplica de forma, subcutánea y se va a provocar una induración. Esta se provoca o se forma más bien de 48 a 72 horas, y entonces vamos a medir, pues, el tamaño. Esta hay 2 formas en la que dé positivo. Es decir, va a ser positivo si la induración es mayor a 10 milímetros, este, o bien va a ser positiva si la induración es mayor a 5 milímetros, pero el paciente tiene VIH, si tuvo recientes contactos con tuberculosis, pulmonar activa, en personas con radiografías anormales o sospecha de tuberculosis antigua, en pacientes inmunodeprimidos, en ingesta crónica de esteroides. En estos pacientes, si el tamaño de la induración es mayor a 5 milímetros, también se considera positiva. O bien una induración menor a 5 milímetros ya se considera negativa, sin embargo, no quiere decir que no se tenga tuberculosis. Y bien, ya cuando la tuberculosis se sospecha, bueno, más bien está activa, es decir, el paciente ya presenta síntomas, es cuando se hacen más estudios, empezando primero por la baciloscopía. Esta proporciona una estimación cuantitativa del grado de contagiosidad del paciente y pues requiere una aprobación, una comprobación mediante cultivo. Entonces va a ser la baciloscopía, también se va a requerir el cultivo y también se puede realizar una PCR en la cual se va a determinar si el paciente es resistente a alguno de los medicamentos que se le dan. Y pues esta se mide, hablando de la baciloscopía, se mide mediante VARS, es decir, debería de existir entre 5,000 a 10,000 VAR para que se considere una baciloscopía positiva. La tinción más utilizada en este caso es la de Nielsen, la de Siels-Nielsen, y pues VAR significa bacilo ácido alcohol resistente. Y bien, hablando ya específicamente de la PCR, se considera por su rapidez. El resultado se puede obtener aproximadamente en 10 horas. Se puede identificar con una muestra con cultivo negativo. La sensibilidad para PCR, hablando de cultivo y ya el estudio microscópico, es del 97%, 88% y 65% respectivamente. Entonces, de preferencia se requiere que se realicen las 3. Y pues la PCR es una técnica sensible para detectar micobacterias por esputo, aun cuando el cultivo suele ser negativo. Sin embargo, no se debe utilizar para la monitorización del tratamiento. Y pues estas son algunas recomendaciones hablando de cuando se solicita alguna de estas pruebas. Por ejemplo, el examen de microscopio de esputo se recomienda por 3 razones. Es el método rápido para determinar si una persona tiene tuberculosis, identifica a los pacientes con mayor riesgo de morir por esta patología e identifica también el riesgo que tienen los pacientes de transmitir la enfermedad. En el examen de esputo para la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes, la prueba de VAR, es la prueba diagnóstica más importante en pacientes que ya se tiene la sospecha de tuberculosis. Todos los laboratorios deberían de reportar los resultados de acuerdo al momento, la toma de la muestra con las siguientes especificaciones. El estudio
microscópico para buscar bacilos ácido alcohol resistentes en menos de 24 horas, la detección del crecimiento de la bacteria en cultivo en menos de 14 días, identificación de micobacterias en menos de 21 días y pruebas de sensibilidad o micobacterias en menos de 30 días. Y estos resultados se tienen que reportar de forma inmediata. Y bien, el estudio microscópico del esputo para la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes aún sigue demostrando una alta sensibilidad y especificidad, hablando de sensibilidad en un 51.8% y una especificidad de un 97.5%. La prueba de VAR se tiene que realizar al menos 3 veces para poder dar como un diagnóstico en sí. Y ya hablando de manifestaciones radiológicas, esta se puede distinguir pues diferentes patrones radiológicos, aunque por lo regular no se identifica demasiado, al menos que el paciente ya esté en un proceso más crónico. En el primer ejemplo, en una primoinfección de tuberculosis primaria, que es propia de niños y adolescentes, se caracteriza por un infiltrado alveolar o adenopatía iliar. Este se ve en la primera imagen de la izquierda, en donde principalmente se puede ver afectado la zona apical de los lóbulos, ya que como se trata de una bacteria estrictamente aeróbica, pues es en donde más presencia de oxígeno encontramos. Otra es la tuberculosis de reactivación secundaria o postprimaria, en el caso de los adultos, con afectación predominante en los lóbulos superiores y presencia de lesiones cavitadas. Va a haber un patrón de diseminación broncogénea e imágenes nodulares satélites. Eso se puede visualizar en la imagen de la derecha superior, en donde podemos observar como tal el granuloma que se forma. Y pues no se puede ver literalmente la ruptura, pero es cuando ya se forma, cuando ya está presente la forma secundaria, es decir, que la tuberculosis latente ya se colapsó o rompió por alguna inmunosupresión y pues ya se están presentando los síntomas. Y la última es la tuberculosis miliar. En este caso se da en múltiples nódulos finos que son menores a 3 milímetros o también se le conocen como semillas de mijo, que son como que muy características de esta tuberculosis. Esta se ve en la última imagen, la imagen que está abajo. Se pueden ver todas las semillas de mijo. Y en pacientes con VIH o diabetes es más frecuente la afectación en lóbulos inferiores. Y ya hablando específicamente del tratamiento, se va a realizar mediante un tratamiento primario acortado estrictamente supervisado. Se le conoce como estrictamente supervisado porque la principal causa de que no funcione este tratamiento es porque el paciente no lo toma como debería o incluso lo suspende. En esta fase se van a utilizar 4 medicamentos principales, que es la rifampicina, isoniazida, paracinamida y el etambutol. En este caso, pues, se consideran, por ejemplo, la isoniazida como bactericida. Esta inhibe la síntesis del ácido micolítico y el tema con todas estos medicamentos es que suelen ser hepatotóxicos, entonces se recomienda
de inicio realizar una prueba de función hepática para, pues, ver en qué estado se encuentra el paciente, ya que se pueden alterar las enzimas, hepáticas después del tratamiento, debido a la hepatotoxicidad. Pues esta va a contar de, 2 fases, la fase intensiva, la cual va a realizarse diario de lunes a sábado por 10 semanas hasta completar 60 dosis en una sola toma. Aquí se van a considerar los 4 medicamentos juntos y se va a tratar, de como la mitad del tratamiento, por así decirlo, y después se va a realizar una fase de sostén. Esta ya va a ser intermitente, se da una dosis 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, durante 15 semanas hasta completar 45 dosis. En general, o ya todo el tratamiento completo a durar 6 meses. Bueno, aquí también, en cuanto a este tratamiento, existe la tuberculosis multidrogo resistente, la cual, pues, va a ser resistente al fármaco isoniazida y la rifampicina. Y entonces también se agrega en la guía de práctica clínica, pues, esta tabla, en donde se recomiendan, todos los medicamentos que son recomendados en tuberculosis pulmonar. Y hablando del tratamiento no farmacológico, en pacientes con un fracaso terapéutico, la presencia de zonas alveolares destruidas con bronquiectasias, hemoptisis masiva, estenosis bronquial irreversible y fístula broncopleural es una indicación para un tratamiento quirúrgico. Es indispensable efectuar el seguimiento clínico y radiológico en forma estrecha para detectar en forma oportuna complicaciones o fracaso terapéutico que requieran de otro tipo de intervención. Y pues en sí los factores que afectan la adherencia al tratamiento, son factores asociados primero a sociales y económicos, como por ejemplo la falta de apoyo social, condiciones de vivienda inestables o en hacinamiento, nivel de educación y cultura, o creencias sobre la enfermedad, por lo que lo suelen suspender, etcétera. La etnicidad, estigma, género y edad, el costo elevado del transporte para el acceso a la atención médica, hablando del sistema de salud o del personal de la salud, se va a dar un desarrollo ineficiente de los servicios de salud, inadecuada relación médico-paciente, la falta de entrenamiento al personal de la salud para la supervisión del tratamiento en cuanto al paciente, o la incapacidad para predecir la alta de adherencia. En relación con la condición del paciente, este, en pacientes asintomáticos, pacientes drogadictos, con funciones mentales alteradas, con depresión o estrés psicológico. En relación con la terapia, un esquema terapéutico complejo, efectos adversos secundarios de los medicamentos. Por ejemplo, hablando de la isoniazida, este, esta, por ejemplo, tiene varios como contraindicación, no, efectos secundarios, pero uno de ellos, por ejemplo, es, las alteraciones de las enzimas hepáticas, como lo es la transaminasa. Esta, cuando aumenta más de 3 veces, es cuando se recomienda su suspensión y, pues, en este caso se refiere a la inhibición o que se tiene que quitar el tratamiento, y es un ejemplo de cuando se alteran las enzimas hepáticas, se tiene que suspender, y entonces, pues, ya no se va a tener una, correcta mejoría del paciente. Este, mm,
o bien en relación con el paciente, que se le olvida tomárselo, que por drogadicción, estrés psicológico o aislamiento. Y pues esas son las bibliografías que consulté. Muy bien, muy bien. ¿Preguntas? No, doctora. Sí, yo sí Doctora, tengo una, doctora. ajá. Si quieres tú A primero, ver. ma'am. Ok. No entendí muy bien la parte, ¿por qué en las personas con VIH se da más en las FPD, otras ¿no? dos zonas que en la zona 1 del Es pulmón? que fisiopatológicamente pierdes. ¿Me puedes regresar la imagen de fisiopatología? Iba a presentarle el cancelar esta. En la fisiopatología recuerden que el paciente con VIH-Sida pierde el mecanismo de los macrófagos y del CD4. Los CD4 son los presentadores del antígeno. Entonces, como no hay, ¿puedes hacer más grande donde dice el tema de linfocitos T y factor de necrosis tumoral? Que yo no puedo marcar, pero ahí justo está. Está donde dice T, como el círculo moradón, y luego tiene el presentador de antígeno. Entonces pierden, bueno, estos pacientes tienen inhibición justo en esta zona. Entonces, por eso los pacientes de ese grado de inmunosupresión van a poder adquirir la enfermedad y presentarla no es en una variedad impresionante. Y va a depender del grupo de micobacterias que existen, que es lo que ahorita les voy a complementar. ¿Alguien más tiene dudas? Ahorita voy a decir otras cosas, para complementar lo que también me Yo preguntas. tenía una doctora de respecto a el granuloma, ¿tiene que ver o está asociado a lo que es el nódulo de Gone? No, bueno, sí, pero eso es radiológicamente. Ahorita les voy a enseñar el Rantgen y el GON, Ah, ok. pero acuérdense que vamos a definir esa situación si es primaria, si nuestra infección es primo-infección. ¿Qué tipo de infección es? Que el tema de primo-infección. ¿Quién más? ¿Quién más Bueno, tiene preguntas? en cuanto a lo que preguntaba mi compañero Santiago, Ujú. pues bueno, yo leí que esto del complejo primario de Gone se da cuando ya como tal la tuberculosis migró a nivel ganglionar y entonces se puede como visualizar. Así es, son adenopatías parailiares enormes, hacen que el mediastino se vuelva grandote. No, ahorita les voy a enseñar la radiografía para que no solo imaginen, sino la veamos. Entonces, es cuando llega el bacilo, se gesta, se atora en el ganglio. Bueno, no es que se atore, sino si hay una respuesta inmune favorable y los ganglios linfáticos son los que lo van a detener ahí. Ahorita les enseño la imagen. A ver, si no tienen preguntas, ¿alguien más tiene preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, ¿cuál es la tríada para hacer el diagnóstico? Obvio, la que dio la clase no va a decir nada. Voy a meter mi presentación. Tríada para hacer el diagnóstico. A ver, Pues escuinclitos. primero con los síntomas clínicos que presenta el paciente, ¿no? Que tiene que Por ser eso, la pues tríada es clínica. ¿Cuál es? la tos persistente, la fiebre y puede ser la pérdida de peso o sudoración.
y pues en algunos casos el paciente puede presentar lo que mi compañera mencionaba del Ya dijiste esputo con 4. sangre. Entonces, a ver, si son 3, elige cuáles son los 3. ¿Está bien la fiebre? Sí, pero tiene una característica. La tos está bien, sí, pero tiene una característica. Y la pérdida de peso está bien. Ahora dime, o los que no tienen dudas, díganme cuál es la característica de la fiebre. No podría ser, es una fiebre vespertina. ¿De cuánto? A ver los demás, niños. También se acompaña de sudores nocturnos, ¿no? Diaforesis nocturna, sí, pero ese ya queda. Puedes tener diaforesis sin fiebre, pero ya solo vamos a expulgar tos, fiebre y la pérdida de peso, esa ya es fácil. Aunque sí tiene una característica la pérdida de peso. ¿De cuánto es tu temperatura? De 37.5 a 38.5. No. De hecho, son temperaturas que por eso el paciente se asusta. Se asusta en que no se le baja y no se le baja y no se le bajará. ¿Y la tos qué características tiene? Niños, los demás. La tos decía que podría ser era una tos incesante que podía provocar disnea y también en algunos casos emética. ¿Emética? ¿En qué sentido? O sea, ¿te produce vómito? No, yo creo que No. se refería con sangre, ¿no? Ok, puede ser con hemoptisis o hemoptoicos, sí, puede ser. Nel, falta. Yo había leído que tenía que durar más de 3 semanas, que Ajá. producía esputo y que Ujú, también podía tener sangre y que ujú. empeoraba por la noche o al despertar. Así es. La característica son 3 semanas y esputo. Entonces, no se quita esa tos. Por eso es que también acude a revisión. La pérdida de peso es más del 10% en 6 meses. Entonces no es tan fácil. Esto viene en la guía de práctica clínica, el tipo de tos, la fiebre y la pérdida de peso son las 3 principales, pero ¿qué crees? Que los linfomas te dan lo mismo, el cáncer te da lo mismo. Por eso es que el SIDA, bueno, sí, el paciente con SIDA va a tener lo mismo, igual la fiebre, la tos, la pérdida de peso. Entonces, no es unos datos que van a ser patognomónicos de cualquier cosa. Lo que sí es la fiebre vespertina mayor a 39 grados. Ahora, que les puse, porque la verdad es que tuberculosis está muy preciosa, así como lo dio su compañera, me pareció bastante bien. Solo hay que complementar unas cosas, porque es la imagen. No corre el video por el tipo de presentación que tengo, pero la salió en las noticias. Entonces, este personaje, voy a destruir la presentación, trato de hacerla grande. Bueno, pueden ver que tienen el piso. ¿Sí distinguen que hay en el piso? Enfrente de él. Sangre, ¿no? Sangre, ok. Entonces, viene en el metro, que es en el metro naranja. Y de pronto empieza a toser y a salirle un buen de sangre. Si lo ven así en la calle, ¿qué tipo de, cómo se llama lo que estás viendo ahí de esa sangre?
Viene de la vía respiratoria. ¿Es hemoptisis o son esputos hemáticos? O sea, ¿es hemoptoico o hemoptisis? De verla así, ¿es mucha o es poca la que ven? Mucha. Pues se ve bastante. Ajá, entonces ¿es hemoptisis o hemoptoicos? Hemoptisis. Ay, chama, quiero agarrarle las greñas. A ver, pónganse de acuerdo, ¿es hemoptisis o es hemoptoicos? Todos tienen que decirle lo mismo. Si son rasgos nada más, ¿qué es? ¿Hemoptisis o hemoptoicos? Puros rasgos, así tiene la flemilla y tiene unas rayitas de sangre. ¿Qué es? Si es pequeña cantidad es hemoptisis. No, sí es pequeña No, cantidad de hemoptoicos. Es Y sí es, hemoptoico. así es, y si es bastante, como el caso de este señor, es hemoptisis. Hoy tienen que grabarlo muy bien porque esto va a complicarse. Bueno, el tema rápido. Este señor salió de la cárcel hace una semana, pero lo sacaron para que su hermana, que es esa persona que está ahí con él, lo llevara a tratamiento. Entonces, al ir en el transporte público hacia el hospital, empieza con hemoptisis masiva. Falleció ahí en el hospital. No, falleció aquí en el metro. De hecho, ¿por qué sacaron el video y la noticia? Porque el metro no hizo nada por el pobre señorcito. Bueno, entonces, si les dije, viene del reclusorio y ¿ustedes lo ven gordo? ¿Lo ven musculoso? ¿Lo ven fuerte? no, No. 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 Entonces cumple con lo que su compañera les mencionó del paciente ella los puso como centro de reclusión o algo así. Este, es un lugar hacinado, por eso, pues, viene delgado. Lamentablemente, pues, no se logró, que llegara al hospital. Se iba a morir, sí, porque lamentablemente la tuberculosis estaba ya rompiendo grandes arterias, pero pues la responsabilidad de andar así en la calle con estas hemoptisis es grave. ¿Por qué? Porque este señor está bacilífero, o sea, tiene gran carga viral de las micobacterias y entonces al toser va a estar contaminando a todos los demás. Y luego en el metro, pero bueno, ese es un como chismecito para que ustedes se les grabe, eh, ya con imagen, lo que puede ser la tuberculosis. Pero ahora, el caso lo voy a dejar para después, está muy precioso. Lo que quiero complementar es, deben de saber que el complejo de micobacterias es amplio y necesitamos saber cuáles son las que tienen el complejo de Mycobacterium tuberculosis y las que no te van a dar tuberculosis, pero te pueden afectar otras áreas. Tuberculosis broncopulmonar, entonces va a estar estas 4, que es Mycobacterium tuberculosis, así se llama como tal, una, Mycobacterium bovis, Microti y Africanum son las 4 principales. Ahora, si nosotros que somos trabajadores de la salud nos hacen nuestro PCR, va a correr para estas 4. Si te hacen tu cultivo, tendría que correrlo para estas 4. Suponiendo que alguien del grupo de ahorita sacan Mycobacterium microti, no es de las más frecuentes. Entonces, tendríamos que ver qué inmunosupresión o qué le está pasando a ese personaje de nuestro grupo para que sacara microti. Pero, suponiendo que también en este grupo
saliéramos 4 personas con, con tuberculosis y nos da Mycobacterium tuberculosis, es de lo más frecuente que vamos a encontrar. Entonces, también vamos a tener el grupo de las bacterias que son no tuberculosas, que es Kansasi, Crofelacium, intracelular avium. Este es el avium que, ojo, si me sale en un paciente con SIDA, avium, su inmunosupresión está está muy mal. Si me saliera en un paciente que yo no tengo ningún antecedente y me sale en el cultivo Mycobacterium avium, entonces mi mente va a ser, este personaje tiene inmunosupresión y hay que buscar cuál es, porque no va a ser nada frecuente que este grupo que dice no tuberculosis se presente en los pacientes con inmunocompetencia. Y hay otro pequeño grupo que va a ser Mycobacterium leprae, que esa pues va a ser una variedad de la lepra, pero que está solo en piel y no te da ningún problema. O sea, tú puedes andar ahí con tu micobacteria pequeñita y nunca te das cuenta que la tienes. Entonces, este se lo tienen que aprender las 4 principales micobacterias del complejo de tuberculosis. Bueno, entonces ya son las mismas. La virulencia, bla, 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 bla. Nosotros para la prueba de tuberculina, ¿cuánto quedamos que debemos de tener? Por ustedes solo por ir a los hospitales. Aún no son trabajadores de la salud como tal, pero han estado en varios hospitales. Y sospechamos que puedan tener tuberculosis. Les vamos a hacer el PPD. ¿Con cuántos milímetros ya van a llorar? De que chin, sí tengo. O pudiera tener, porque no es una prueba, es una prueba de escrutinio. Pudieras tener o no pudieras tener, porque la confirmatoria es otra. Entonces, ¿cuánto? Jefe, ¿estás ahí? Jefecito, ¿estás ahí? Ajá. Son de 10, Doc, de 10 a 14 milímetros. Mayor de 10 milímetros, así es. Entonces, ustedes no son trabajadores de la salud, pero ya se consideran como tal. Somos el grupo más vulnerable. Más de 10 milímetros, ya valimos. Ya tenemos que entrar a placa y un estudio de confirmación. Entonces, la otra, ¿cuál es el estudio de mayor sensibilidad y especificidad que tenemos para hacer el diagnóstico de tuberculosis broncopulmonar? Sí lo dijo. ¿La vaciloscopía? No, por supuesto que no. Dije sensibilidad y especificidad. Cuando ves ¿qué es la vaciloscopía? Tú misma que me acabas de decir, a ver. ¿Qué entendieron que es la vaciloscopía? Chicos. Pues es un estudio, ¿no? En el que pues van a colocar pues lo que son Para pues detectar los bacilos. como cámara, ajá, para Sí, pero, o sea, obvio es para detectar los bacilos, pero ¿cómo es cómo hacemos la técnica? Es un examen del esputo. Ajá, ¿qué? Todo va a ser examen de esputo, ¿eh? Lo que siga, menos el PPD, para todo lo demás va a ser esputo. Sí, es un examen de esputo que le hacen a esas flebas.
Pues la Se van a, dijo tiñe. su compañera. la van a, ajá. Ajá, una tinción de Sil-Nielsen y la ves directamente al microscopio. Por eso no te puede decir qué tipo de las cuatro micobacterias que les dije del complejo va a ser. Por eso ni es el más sensible ni es el más específico. ¿Ya entendieron por qué? Porque lo único que vas a ir a buscar son los bastones teñidos en un microscopio. Es una prueba, entonces, digamos, rápida para saber cuántas cruces tienes o no del bacilo, que entonces por eso no es ni sensible ni es específica. ¿Qué es esto lo que es la baciloscopía? Todos esos bastoncitos que se tienen como color rojillo, rosa rojillo, es lo que estás viendo en una prueba rápida, pero no te va a decir soy Kansasi, soy Avium, soy Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿cuál sería el estudio mejor de todos para decir tenemos tuberculosis y tiene esta tuberculosis? Pareces un chaco. La prueba de tuberculina. Oh, ¿Por qué la prueba de tuberculina? A ver, ¿qué es la prueba de tuberculina? Tú misma. ¿Qué es el PPD? Que es lo mismo. Es una prueba cutánea Ajá, es una para detectar la intradermorreacción. presencia de tuberculosis en el cuerpo. No. Bueno, o sea, sí es una prueba cutánea. Acuérdate que te van a poner péptido purificado de lo que va a ser la micobacteria. Te lo van a inyectar subcutáneo. Pero eso te va a decir qué tipo de micobacteria tienes. No. Les acabo de decir que es una prueba de escrutinio, de puede que tenga, puede que no, porque además hay condiciones en las que la intradermorreacción puede ser muy exagerada y tengas un falso positivo. Entonces te salió un ejemplo de 15 milímetros, pero ¿qué crees? Tienes lupus. ¿Qué crees? Estás tomando anti-TNF para la artritis reumatoide, por decírtelo. ¿Qué crees? Te pusieron más de la dosis. Por eso no es la más sensible ni la más específica. Es de las pruebas menos sensibles y menos específicas el PPD. Es de las pruebas que tú le vas a hacer a los contactos del paciente que ya confirmaste con tuberculosis. Es de las pruebas que quieres para meter a los pacientes a hacer, por ejemplo, los nuevos tratamientos para el cáncer o para las enfermedades reumatológicas. Ocupas que saber si tu paciente tuvo tuberculosis o tiene tuberculosis. Entonces, el PPD es lo que le vas a pedir. Ay, ¿sabes qué? Fulanita salió con tuberculosis. Tenemos que hacerle la prueba a su esposo, sus 10 hijos. Ninguno tiene síntomas. Entonces, queremos saber quién de ellos, aunque no tenga síntomas, puede ser el portador. Le hacemos primero el PPD. Si no sale con intradermorreacción positiva, ya los dejamos en paz. Si sale con intradermorreacción positiva, le hacemos su placa de tórax. Pero ¿qué crees? No tiene tos, no tienen tos, no tienen tos, no tienen síntomas. Entonces, se dejan ya en paz, solo se siguen en el tiempo. Por eso tampoco PPD es la prueba, ni sensible, ni específica. Entonces, ¿cuál sería? Y les dijo, a ver, los que no tienen dudas, contéstenos. Se las acaba de decir. No en esas palabras de sensible y específica, pero sí las dijo.
Bueno, entonces eso me lo van a investigar para el rato que empecemos la clase. Otra de las cosas que quiero que sepan es que estas 3 muestras, lo ideal para hacer el VAR, que va a ser la vaciloscopía, se busca 3 muestras de 3 días diferentes. Lo ideal, en un mundo súper ideal es que tú estás en el consultorio con el paciente, le sospechas la tuberculosis. Desde ese momento tendría que dejar la muestra. Y la muestra tiene que ser de al menos 10 mililitros de flema. No debe de ser saliva, sino es de las flemas que se desgarran como desde abajo, la muestra que nos va a ayudar. Baba no sirve para nada. Entonces, y de ahí, si puede ser diario que nos dé la muestra, sería mejor. Porque ocupamos 3, una serie de 3. ¿Por qué? Porque pueden ser falsos negativos. Depende del despeine de las células. A veces puede venir una buena cantidad de micobacterias envueltas en la flema y a veces ninguna. Entonces, lo ideal es que busquemos en estas 3 muestras con que 2 nos salgan positivas, podemos hacer el diagnóstico, tienes tuberculosis, pero no te dice qué tipo de micobacteria tienes. Entonces, por eso se piden muestra de 3. Ahora, la otra, puede ser que tus muestras salgan el VAR negativo, las 3. Pero tú clínicamente y epidemiológicamente sigues sospechando que es tuberculosis, entonces tienes que hacerle ¿qué estudio? Te sale la serie de 3 negativa. Pero tú juras, no, esto es tuberculosis. ¿Por qué? Porque pues sí cumple con el tema de la tos, con el tema de pérdida de peso, con su radiografía sospechosa. ¿Qué estudio entonces le vas a hacer? Para decir, no, a mí nadie, yo sí le sé y tengo que hacerle este estudio. Bueno, también al rato me lo van a decir. Entonces, ahora vamos a las plaquitas. El que quiero que vean específicamente. Esta tiene doble, por ejemplo, que es cuando uno está muy complicado el asunto, pero vea, esta tiene una afección en el óvulo superior derecho, pero tiene varias cavernas. Si quito el señalador, ahí abajo está la caverna y aquí hay otras 4. Y el otro tenemos acá otra muy bonita. La flecha está tapando la cavernota. Acá en esta se ve muy perfecto la caverna apical. Hay una gran variedad. Entonces, tenemos nuestro complejo de Ghon, que es para el tuberculosis primaria. Vean cómo está el hilio ensanchado por los ganglios linfáticos. Ve que gangliesote. Entonces, se ve el mediastino, que sería esta área, se ve ancho, pero es porque tiene gran inflamación. Los dos grupos ganglionares, tanto derecho como izquierdo. En este caso se ve muy bien el derecho. Entonces, se ve mucho en los niños o a jovencitos que están con tos, pero no tiene expectoración. Pero sí pueden tener peso, fiebre, o por otra situación fueron a que les tomaras una radiografía y pueden andar asintomáticos. Y ya le encuentras aquí su complejo de varios ganglios que están deteniendo la enfermedad. Entonces, la otra
Entonces, esto sería una infección, una primaria. Cuando ya encontramos áreas de cavitación, áreas que ya tienen bronquiectasias, ya esa tuvo la enfermedad. Bueno, sí, tuvo la enfermedad y se está reactivando otra vez. Entonces, déjenme ver otra. Esta, que es la magnificación de la anterior, para ver todas las adenopatías. Vean qué grandota está. Y aquí está la tráquea, como vemos la columna, y vean como aquí hay más adenopatías paratraqueales. Se está haciendo esta, si uno se ve como, se confundiría con una neumonía, cumple, mira, tiene una radiopacidad de bordes irregulares y además aquí hay broncograma, aquí y aquí hay broncograma. Lo que sale de esta definición de la neumonía es que no es normal la opacidad tan parailiar que está junto con la de arriba, que entonces ya lo convierte en zona de ganglios. Pero si no le echan como mucha coco para estar expulgando bien la imagen, pudiéramos confundirla con neumonía. Entonces, acá tenemos ahora, fíjense bien, esta también parece una neumonía, una radiopacidad, tiene los bordes irregulares, no cumple con que, ay, es que debe de estar siempre en los apicales, ¿no? Porque aquí hay más aireación. Por eso es que les digo que es a veces complicado es tomar la decisión de cuál es el diagnóstico, porque este paciente igual va a tener fiebre, va a tener flemas, puede tener una discreta pérdida de peso y tener esta imagen. Entonces, por eso tenemos que ver como varias. Aquí el óvulo que pues está afectado es el óvulo medio, pero si se ven muy listos, aquí hay una cavernilla. Ya cuando ves esa cavernita dices, ah, no, esta es tuberculosis. Ojo, también es que no nada más tuberculosis puede hacer cavernas. También los hongos pueden hacer cavernas. Una neumonía necrotizante puede hacerte cavernas, pero pues sí, la más frecuente va a ser que tuberculosis nos haga cavernas. Ahora vemos acá nuestro complejo. Aquí están los ganglios. Veanlos. Y acá está un GON, que es la calcificación. Entonces, ¿qué hizo aquí el cuerpo? Primera línea de defensa fue los ganglios. No los pudimos detener ahí. Segunda línea de defensa es todo el complejo antígeno-anticuerpo que les comentó su compañera y que al final lo que hacen es que todos los macrófagos van a hacer una coraza de calcio y atrapar ahí todas las micobacterias. Entonces, por eso ves esa calcificación. ¿Se puede abrir esta coraza? Sí, cuando caigamos en desgracia, porque nos volvamos diabéticos muy mal controlados, algún tema hematológico, una leucemia que nos dé, o un cáncer o SIDA. En ese momento, entonces, se abre este complejo de GON y empieza a salir todas las micobacterias que viven allá adentro. GON. Ahora, necesitamos algunos auxiliares diagnósticos, que sería la tomografía. Ojo, para el médico general, entonces, va a ser solo placa de tórax. Para extender el diagnóstico o hacer diferenciales, ocupamos entonces tomografía. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver lesiones tan pequeñitas que no podamos ver en una placa. Y la otra, la extensión de las lesiones. Entonces, aquí les traje estas 6 porque hay una gran variedad. La primera, estamos hablando de las lesiones de tuberculosis miliar bilateral, es broncopulmonar, y ven mucho vidrio despulido, y la lesión intersticial, por eso se ve así de ese color, como grisecito todo. Vamos a compararla con este de aquí abajo. Esta es una ventana pulmonar. Vean cómo se ve perfectamente el parénquima pulmonar, los pequeños vasillos sanguíneos. Aquí está el bronquio principal.
Y aquí arriba no se ve más, se ven reforzados los bronquios, pero no vemos nada de parénquima. ¿Por qué? Porque está ocupado. Toda la tuberculosis está tanto dentro del alveolo como en el intersticio. En otra imagen vemos también una tomografía de tórax en fase simple en ventana pulmonar y estamos viendo aquí este perfecto tuberculoma, o este es uno de la complejo de Ranke, que aquí que hizo atrapar todas las micobacterias y por dentro está un hoyo. O sea, este es un calcio enorme, una cueva de calcio para atrapar la enfermedad. Este no le da síntomas, puede vivir esta cosa aquí sin problemas. Por hallazgo lo encontraste, no es porque el señor o señora tuviera síntomas. Y la otra, acá, este pequeñín que está aquí en la periferia, quito el cursor y ahí hay una cosita bien bebecita periférica, que es otro tuberculoma, igual incidentalmente lo encontraste. Y hay otros que son nódulos que no van a estar calcificados, que son que son estos, que también corresponden con tuberculosis pulmonar. Podemos hacer como complicaciones de la tuberculosis grandes derrames pleurales, que está aquí atrás, un derrame posterior del lado izquierdo, y en esta área está la tuberculosis. Es como la radiopacidad de borde regular, consolida, es una neumonía finalmente, pero tanta reacción te hace reacción pleural, irrita la pleura y por eso haces derrame pleural. Secundario a esta tuberculosis. Y la otra, otro tuberculoma pequeñín, que está periférico. Uy. Aquí va abajo, abajito de este está una bolita muy chiquita, que es otro tuberculoma, o sea, ya ese no te va a dar problemas. Vean la gran variedad de imágenes que podemos encontrar. Ahora, que tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer si no expectora el personaje? A ver, los que no tuvieron dudas. ¿Cómo le hacemos para tomar una muestra si no puede expectorar? Es un abuelito, es un niño, no obedecen, no pueden, es un paciente con capacidades diferentes, no obedece, no entiende. ¿Cómo le hacemos para la muestra de flema? Se puede poner una sonda nasogástrica y se toma la muestra de jugo gástrico. Ese también te ayuda para meterlo a tinciones o para cultivos, para PCRs. ¿Por qué? ¿Qué característica dijo su compañera que tiene este bacilo? Bacilo. ¿Por Pues qué que se tiene llama BAR? porque es bácido alcohol resistente. Así es. Entonces, este bacilo, los que les encanta andar escupiendo en la calle, para que lo piensen 1000 veces, cada vez que veas que alguien saque así la flemota verdosa, esa va a secarse. Llega el aire, ¡zas!, vuela el bacilo. Y tú vas en la calle sin cubrebocas e inhalas profundo, ¡zas!, entra a tu vía respiratoria. Bacilo ácido, alcohol resistente. Entonces, por eso si tú tomas la muestra del jugo gástrico, ¿por qué la tomarías? Porque si el paciente no entiende para expectorar, si nos tragamos una que otra flema. Entonces, esa es la situación, la opción de hacer el diagnóstico si no tienes expectoración. Va a resistir el pH gástrico, la bacteria. Entonces, sin problema, si tienes tuberculosis, vas y la sacas de ahí. Ahora, pero, ¿qué creen? Tengo dudas y mi pulmón se ve como por ejemplo.
como este. Y no sé qué está aquí, si es un tumor, si es tuberculosis, porque mis pruebas van negativas. Metes el broncoscopio para tomar directamente el cultivo o la biopsia de lo que hay allá adentro. Entonces, son muy pocos los casos que requieren broncoscopía, pero sí hay algunos. Entonces, ¿qué haces ahí? Entras, no se ve nada de flemas, ahí se ve como una bola adentro, se llama lavado y cepillado. Entonces, metes agua destilada al bronquio, la chupas, la captas en la trampa para que la mandes a bar, a todo lo que le tengas que mandar. Y el cepillado, igual, metes por el broncoscopio un cepillito muy finito, le cepillas la lesión, metes otra vez agüita y chupas eso, que ya viene con despeine de células y lo mandas a las muestras. Por eso es que tenemos que extender a veces los estudios. Ahora, solo este día, solo nada más para que vean, tenemos que matar a esta bacteria a ácido alcohol resistente de varias maneras. Entonces, tenemos desde el grupo de fármacos que son bactericidas. ¿Qué son bactericidas? Bactericida, Pues que mata las bacterias. ¿ok? Sí. Bacterioestático, Que va a regular la reproducción bacteriana. Que no haya un crecimiento o- tan rápido. ajá, como la sataranta, para que regule justo el crecimiento. Bien. Y un esterilizante, Que va a propiciar por un momento, por un tiempo, que no haya la ningún disminución. tipo de disminución de bacterias. Así es. Entonces, estos son los 3 mecanismos de acción que va a tener los fármacos antituberculosis. Por eso tenemos que asociarlos. No pueden ir pelones, solo isoniazida, solo rifampicina, solo etambutol, solo piracinamida, bla, bla. Y si tienen que ir juntos, y de ahí que se vuelve tóxico el tratamiento. Tóxico cuando tenemos falla hepática, porque casi todos se van a ir a metabolizar al hígado. O la otra cuando tengamos dosis un poco altas. Bueno, entonces, a mí me parece bonita para entenderlo. Tenemos varios grupos, ya les dijo su compañera, pero aquí de las de primera línea, esas son las que solo ustedes tienen permitido utilizar. El médico general, inclusive nosotros, internistas, no debemos de utilizar otras porque haces resistencia. Y una resistencia en tuberculosis es un verdadero caos, problema, dolor de cabeza, complicación. No, es muy grave. ¿Por qué? Porque estas bacterias, acuérdense que se pegan muy fácil. Entonces, estamos hablando, se pega. Entonces, se pega. Escupe, se pega. Entonces, si haces multidrogoresistente al complejo de micobacterias, mucha gente se contagia y no va a haber tratamiento que te pueda detener la enfermedad. Por eso, estas de primera línea, que para ustedes sería isoniazida, para mí también, rifampicina, piracinamida, etambutol, o rifabutina, pero no está muy fácil de encontrar, son las que vamos a utilizar. Por eso, la guía de práctica clínica te va a manejar solamente isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Ahora, también hay drogas de segunda línea. Quiere decir que por alguna situación le tuviste que quitar isoniazida, puedes darle algún aminoglucósido, que puede ser amicacina o canamicina,
streptomicina, pero ya esta tendría que ser con ayuda del infectólogo o de los epidemiólogos. Otra que pudieras dar son las fluoroquinolonas como segunda línea, levo o moxi o gatifloxacino. También no los den ustedes. Y bueno, tenemos otras que son líneas orales que pudiéramos utilizar cuando hay resistencia. La cicloserina es una de ellas, pero tienen muchos efectos secundarios renales. O hay otros que se llaman misceláneos, que vamos a tener que poder utilizar asociados, como por ejemplo amoxicilina ácido clavulánico, los carbapenémicos o el linezolid. Las que quiero que se graben muy bien son la primera línea. Si tú tienes un paciente que parece neumonía, pero tú sospechas que puede ser tuberculosis, nunca le lances las de segunda línea. No le lances amoxicilina clavulánico, que es como el tratamiento, digamos, de elección en neumonía de la comunidad. No le des porque hace resistente a esa micobacteria. Entonces, mejor rápidamente lo canalizas a el centro de salud, que ahí son expertos en tuberculosis, y te mandan las muestras a la de ella para ver si hay resistencia o no a cuál de los medicamentos. Pero si tú le das, por ejemplo, levofloxacino, que también es de los de primera línea para neumonía, puedes volver resistente y es muy grave eso. Bueno, ya les explico la fase intensiva, la fase de sostén. Y la otra, en quienes podemos utilizar el tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que les dimos un tratamiento muy perfecto, pero fracasaron y hacen grandes cavernas, grandes destrucciones broncopulmonares y pleurales. Entonces se hacen las lobectomías. Se hacían gracias a los avances y a todo esto. Ya no hacen eso porque era una calidad de vida terrible para los pacientes. La otra es que tengamos hemoptisis masiva. Hay una arteria que está sangre y sangre y sangre, no se va a parar, hay que abrirlo para ir a cauterizarla y tratar de limpiar o quitar todo eso que está necrótico. La otra es que podemos hacer, como se llama, broncopulmonar, hacer estenosis de tanta inflamación, y esta va a ser bronquial, o una fístula broncopleural. Ahí tenemos que ir a lavar, reparar las fístulas y hacer pleurodesis, pegar las dos pleuras para que ya no se vuelva a formar ese líquido ahí adentro. Fíjense todos los diagnósticos diferenciales que hay, que es las micosis pulmonares es uno de ellos, el cáncer, las neumonías por otra etiología, nocardia, que es un tema de micosis, cuerpos extraños, fibrosis pulmonar, neumoconiosis, absceso pulmonar no tuberculoso, enfermedades, aquí es micóticas, artritis reumatoide, trastornos cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca. El Wegener también es una de las, de los de múltiples diagnósticos diferenciales. Solo les puse algunos. Y tenemos aquí esta se llama clasificación de la enfermedad, en donde el primer grupo sería lo que todos desearíamos, que se curen. El segundo se llama terminaron un tratamiento, pero pudieron tener otra opción que no fue curarse, como fallecer, como que se trasladó al paciente, o sea, sabes que no, aquí en el pueblo del San Juan de las Tunas no se puede tratar, lo mandó a la Ciudad de México y allá siguieron el caso. O el otro, abandono de tratamiento. Son pacientes que por más que uno les dice, los cuida, bla, no quieren. Y el otro sería el fracaso terapéutico. Entonces, por eso su compañera les explicó, esta enfermedad es de reporte inmediato. Encuentras un paciente con tuberculosis en el Fernando Quirós, ese mismo día lo tenemos que reportar
para que la jurisdicción sanitaria vaya y haga un cerco epidemiológico. O sea, van a tu casa, investigan a todos los contactos y tratan de buscar quién fue el culpable. ¿Para qué? Para darles tratamiento y que no se expanda la enfermedad. Por eso ocupamos epidemiológicamente saber estos términos. Y ¿qué más? Creo que ya es todo lo que les tengo que decir, porque lo demás, solo les voy a pasar estas rápido. Complicaciones en la hemoptisis masiva, neumotórax, bronquiectasias y destrucción pulmonar extensa. Ahí quedan muy malitos. Esta es una miliar. La otra que son las extrapulmonares, que puede ser sistema nervioso central, linfático, articulaciones y la diseminada, que se llama la miliar. Solo, por ejemplo, es una en riñón, como destruye. La otra, meningitis por tuberculosis. Recuerden que todos los mexicanos debemos de estar vacunados al nacer con BCG. Entonces, literal, sales y luego sales de la panchita de tu mami y luego te deben de poner BCG. Con la finalidad de que no nos dé tuberculosis del sistema nervioso central. Sí te puede dar tuberculosis broncopulmonar, pero te protege de la tuberculosis meningia, que esa es muy grave. Ahora, te vacunaron, pero te da SIDA, o sea, pierdes la protección de BCG. Te va a dar tuberculosis, o te puede dar tuberculosis meningia o cerebral. Para eso, pues, se hizo esa vacuna, ¿no? Otra tenemos peritonitis. Aquí está una muestra del intestino. Todo el peritoneo, como está lleno de granulomas. Véanlo, así lleno. Y este es por tuberculosis. Tenemos el pericardio. Este es el corazón, la silueta cardíaca. Entonces, todo el pericardio se llenó de granulomas. Este es el corazón. Y acá arriba estaría lo que fueran los grandes vasos. Pero acuérdense que el pericardio es esa capita que va a cubrir todo el corazón. Y al cubrirla, dentro se llenó de varios granulomas, que son estos. Y hacen fibrosis. Por eso el paciente entra en falla cardíaca, secundaria a la tuberculosis. La parte de linfadenitis por tuberculosis, vean que grandes ganglios, como están inflamados, hasta se abscedan. Tuberculosis ganglionar. Estamos hablando de pacientes muy inmunodeficientes. Vean su orejita, cómo está necrótica. Tiene SIDA este chico. Bueno, y luego tenemos las tuberculosis en las articulaciones. Esta es resonancia magnética. Vean acá cómo está el hueso, todo como mordido. La muñeca mordida, la meseta tibial mordida, y esta es la rodilla, que también está mordida por la actividad de la tuberculosis. La muy preciosa, que se llama mal de Pot, todavía hay bastante. Va la tuberculosis y gesta en las médula. Entonces, por eso destruye el hueso y hace grandes lesiones a nivel de columna que deja paralíticos a los pacientes. Está muy frecuente, está todavía. Gastrointestinal. Aquí estamos viendo también cómo está el intestino. Se estenosó aquí abajo, como que se cierra. Se inflamó, vean como lo normal sería esto, las austras, los pliegues, y aquí abajo tanta inflamación hace que tengamos esta lesión. El paciente puede llegar por dolor abdominal y en realidad, pues, al abrirlo encuentran estas áreas. El hígado, ven qué feo se hace, es una finalmente cirrosis secundaria a tanta inflamación. No hay ningún nódulo de regeneración. Aquí abajo hay unas áreas que se ven rojas, que sería lo normal,
y acá está la fibrosis intensa. Estas son todas las áreas que puede afectar. Afecta todo menos el cabello, literal, literal. Entonces, bueno, la miliar, que es finalmente la que se va a extender. Y ya creo que es todo lo que les quiero decir. Entonces, tareita para el rato, ¿cuál es el estudio sensible y específico para tuberculosis? ¿Preguntas? Preguntas. No, doctora. Bueno, los demás. No, Jefe, doctora. ¿estás ahí? No, doc. Bueno, entonces los veo al rato, ¿no? Al rato me echo un pollito con el jefe. Gracias, chicos, los veo al rato. Gracias, doctora. Al rato nos vemos. Hasta el rato, bye.